El tema de la predicación de esta mañana se llama Las bienaventuranzas del Señor. Pandita Radimal, una joven esposa india, tomó el sobre que le daban, dio las gracias maquinalmente y salió a la sala de espera. Decenas de otras mujeres como ella estaban allí. Todas ellas tenían la misma expresión en el rostro que Pandita, una expresión de resignación, de pena, de tristeza, de conformismo a la fuerza contra un destino que ellas no deseaban. Pandita aceptaba un premio de rupias equivalente a $22 por dejarse esterilizar para no tener más hijos. Se trataba de una campaña nacional del gobierno de la India entre 1975 y 1977 para detener el crecimiento de la población. Sí, déjenme decirles, $22 para las mujeres si se dejaban ligar los ovarios y $30 para los hombres si se dejaban hacer una vasectomía. Y un lema propagandístico que para muchos sonaba y dolía como una bofetada: familia pequeña, familia feliz. ¿Será cierto que para ser feliz una familia tiene que ser pequeña? Los economistas, los psicólogos y los hombres de gobierno de algunos gobiernos dicen que sí. Muchos líderes religiosos que no desean tener problemas con el gobierno también dicen que sí. La familia pequeña con pocos hijos tiene pocos problemas económicos. Puede haber más comida en la mesa para todos. Puede haber más dinero para entretenimientos, para ropa y para los estudios. Sin embargo, ¿es realmente feliz una familia pequeña? ¿Es imprescindible para la felicidad de la familia que esté compuesta solo de 3 personas o a lo sumo 4? No necesariamente. La felicidad de una familia no la hace el número de miembros que la componen. Hay familias muy grandes que viven perfectamente felices aunque sean pobres. Y hay familias muy pequeñas que, aunque tienen mucho dinero, no han sabido hallar todavía la felicidad. La pregunta en esta hora sería la siguiente: ¿qué es lo que hace feliz a una persona? En el pasaje que veremos a continuación, nuestro Señor Jesucristo nos muestra 8 virtudes, 8 sentencias breves conocidas como las bienaventuranzas. Acompáñenme en la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 3 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 3 en adelante. La palabra del Señor dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Permítame hacer una corta oración. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra que has expuesto en esta ocasión. Señor, pido que tú hagas grande obra en aquellas personas que van a escuchar este mensaje, que seas tú obrando en sus corazones, seas tú, Señor, transformando sus mentes para que ellos puedan ser mejores hombres, mejores cristianos. Tú sabes, Señor, que la sociedad necesita de personas, necesita de hombres y mujeres que no solamente parezcan cristianos, sino que tengan las características de los creyentes, las características de los ciudadanos del reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quiero comenzar una serie de mensajes con relación a las bienaventuranzas.
Tal vez no las veremos todos en esta mañana, en esta ocasión, pero Dios va a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones a través de ellas. Bienaventuranzas podemos traducirla como feliz, dichoso, bendecido, alegre. 8 bienaventuranzas nos muestra el Señor en el pasaje que hemos leído anteriormente. 8 características de los ciudadanos del reino de los cielos. Y el objetivo, como lo hemos planteado en un inicio, es que nosotros podamos aprender y podamos poner en práctica estas características en nosotros. En primer lugar, quiero que comencemos hablando del versículo 3. Comencemos con la primer bienaventuranza. En el versículo 3 tú encontrarás que la palabra dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo le he titulado a este primer punto: reconocer nuestra necesidad espiritual de Dios. Sí, mi querido amigo, tú tienes que reconocer esa necesidad que tú tienes, pero esa necesidad espiritual de Dios. La Biblia habla de pobres de espíritu, pero ¿qué son pobres de espíritu? Para poder entender un poco referente a este término, nos vamos a referir a los pobres que nosotros conocemos. Tú los encontrarás por la calle cuando tú andas manejando. Tú llegas a una señal, a un semáforo, y tú miras personas que están por la acera con rótulos sobre sus pechos que dicen homeless. Sí, personas sin hogar. Déjame decirte que esos hombres y esas mujeres dependen de otros para su existencia. Dependen de otros para poder subsistir. Pobre es aquel que no tiene recursos propios. Déjame decirte que este era el concepto original en el Antiguo Testamento. Pero posteriormente, el concepto de pobre fue evolucionando. Pues porque como esa persona que no tenía recursos materiales, que no tenía absolutamente nada que poseer, solo lo único que le quedaba era su Dios. Entonces, el pobre fue cambiando a ese necesitado que no tenía a nadie más que a Dios. Entonces se le reconoció como pobre de espíritu. Y la pobreza llegó a tener una connotación espiritual. Por eso dijo el salmista en el Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ese pobre es aquel que está afligido y es incapaz de librarse por sí mismo y por consiguiente mira a Dios en busca de la salvación. Sí, ese es el trasfondo de la palabra pobre de espíritu. Tal como Jesús la entendía y tal como los judíos la entendían en la época de Jesús. Pero yo me pregunto, ¿a quiénes se refiere la bienaventuranza como pobres de espíritu? En el caso de nosotros, ¿cómo tú entenderías esa palabra pobre de espíritu? Déjame decirte que tú has sido un pobre de espíritu. En primer lugar, pobres de espíritu son aquellos aptos para recibir la salvación de Cristo. Sí, así como tú lo escuchas, si tú has recibido a Cristo como tu Salvador personal, si tú eres un ciudadano de los reinos de los cielos, si tú eres un cristiano verdadero, déjame decirte que tú tuviste que llegar a ser creyente porque fuiste un pobre de espíritu. Si los pobres de espíritu son aquellos que están aptos para recibir la salvación de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú recibiste a Cristo, lo hiciste porque tú te diste cuenta que no había nada que tú podías hacer para poder salvarte. Tú te diste cuenta que no podías por tus propios recursos poder acceder a la salvación. Y entonces tú llegaste y le dijiste a Cristo que tú no podías salvarte y que lo necesitabas a Él para poder llegar al Padre. De esa manera tú reconociste tu pobreza espiritual. Tú le dijiste a Dios que tú no tenías recursos propios
para poder ser salvo. Y así el Señor vino y te proveyó la salvación. Acuérdate, la salvación es un don de Dios. Es algo que Dios te da, algo que tú ni te lo mereciste. La salvación es por gracia y no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Te puedes recordar aquel pasaje en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, cuando Jesucristo iniciaba su ministerio terrenal? Él llegó a la sinagoga en Nazaret y se le pidió que leyera la palabra. Abrió el rollo del libro de Isaías y leyó donde decía de sí mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Sí, hermano, aleluya. Cristo comenzaba su ministerio de esa manera. Pero déjame decirte que esas buenas nuevas a las que se refería Cristo eran el evangelio que Él comenzaba a predicar. Y los pobres eran aquellos necesitados de Cristo para salvarse. Eran aquellos que necesitaban de Él para poder acceder al reino de los cielos. Qué cosa más interesante, porque la palabra, las bienaventuranzas, dicen: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, hermano, el reino de los cielos es tuyo. El reino de los cielos es para ti. Tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Si tú has aceptado a Cristo, entonces tú eres un miembro del reino de los cielos. Tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Es tuyo. ¿Y sabes por qué? Porque tú has sido pobre de espíritu. La palabra lo atestigua. La palabra lo proclama. Pero después que nosotros hemos recibido la salvación, y déjame decirte que tú estás en este grupo si tú has recibido a Cristo, entonces tú debes de reconocer tu profunda necesidad espiritual. Sí, tú fuiste un pobre de espíritu, sí, tú lo reconoces, pero en este momento tú debes reconocer que a ti te falta aquello que le agrada a Dios. Tú no debes de confiar en ti mismo como autosuficiente. Tú debes de darte cuenta que no tienes los recursos para llevar una vida santa. ¿Cuántas veces tú te has querido portar bien? ¿Cuántas veces tú has querido hacer las cosas que agradan a Dios? Pero siempre cometes los errores. Tú siempre pecas. Tú siempre haces cosas que le desagradan a Dios. Por eso es que nosotros debemos de reconocer que nos falta algo. Debemos de reconocer que dependemos de Cristo exclusivamente para alcanzar esa vida santa. Por eso te pido que tú te sometas a Cristo como tu Rey soberano. Él debe ser tu Rey soberano. Tú debes de considerarte un pobre de espíritu en el sentido que tú no tienes los recursos para poder llevar tu vida como a Él le agrada. Tú debes de depender de Él día con día. Tú debes de pedirle a Él que te ayude. Tú debes de leer tu Biblia. Tú debes de orar diariamente. De lo contrario, déjame decirte que tú serás como aquellos cristianos de la iglesia en la Odisea. Tú encontrarás esta historia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Ahí vamos a encontrar la historia de esta iglesia. Esa carta que Cristo le manda a los miembros de la iglesia en la Odisea. Tú ya los conoces. Ya muchas veces te habrán predicado sobre ellos. En el versículo 15 Jesús les dice a través de la carta: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero en el versículo 17, déjame decirte, se encuentra la contradicción, se encuentra lo opuesto a lo que hemos estado mencionando, a ser pobres en espíritu. Fíjate que la palabra dice en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre,
ciego y desnudo. Querido hermano, déjame decirte que esta iglesia no parecía cristiana en absoluto. Era una iglesia autosatisfecha, era una iglesia superficial. Estaba compuesta, según nuestro Señor Jesucristo, por mendigos, por ciegos y desnudos. Y la tragedia es que ellos no lo admitían. Si tú has leído, ellos eran ricos, pero no pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Segundo punto, acompáñame al versículo 4 de las bienaventuranzas. Versículo 4 del capítulo 5 de Mateo. Dice la palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo le he titulado a este punto: permite que Dios te consuele. Sí, hermano, permítele a Dios que Él te consuele. Y quiero comenzar hablando referente a una traducción de este punto. Yo podría traducirte este punto de esta manera: felices los infelices. ¡Qué paradoja! Felices los infelices. Pero, ¿qué aflicción puede ser esa que trae bendición? Hay muchos motivos en la vida que nos pueden llevar a llorar. Sí, mira, tú puedes llorar porque estás enojado. Hermana, tú puedes llorar porque tú estás enojada. Tú puedes llorar porque tú tienes miedo. Es más, tú puedes llorar por la pérdida material. Tú puedes llorar porque te duele algo. Tú puedes llorar porque tú tienes gozo. Hay muchos motivos para llorar. Pero déjame decirte que el Señor no nos indica en la bienaventuranza el motivo del lloro que produce bendición. Yo me he puesto a pensar que la vida cristiana, muchos de nosotros creemos que solo es gozo. Hay personas que dicen: hay gozo en la vida cristiana, pero déjame decirte, también hay llanto. La vida cristiana, según Jesús, no solo es gozo y risa. Fíjate que Jesús, en la versión de las bienaventuranzas, en el Evangelio de Lucas, Él agregó un ay. Y literalmente la palabra dice: ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Sí, hermano, la verdad es que existen cosas como las lágrimas cristianas. ¿Ya tú has escuchado eso? Lágrimas cristianas. Sí, y también es verdad que pocos de nosotros lloramos. Yo les he visto llorar. Yo les he visto llorar por una enfermedad. Les he visto llorar porque algún familiar de ustedes está muy grave. Yo les he visto llorar por la pérdida de un ser querido. Yo les he visto llorar por múltiples motivos. Pero permíteme preguntarte algo. ¿Has llorado, arrepentido al hacer algo que no agrada a Dios? Te lo pregunto de nuevo. ¿Has llorado tú por algo que tú has hecho y que sabes que le desagrada a Dios? Dios es tan bueno contigo, conmigo, con su creación. Mira, Dios es tan bueno con nosotros. Él nos bendice diariamente. Dios nos provee trabajo. Dios nos provee alimento. Dios nos da su palabra. Dios nos ha dado a nuestros hijos. Dios es tan bueno con nosotros, hermano. Mira, que llegó a tanto el amor de Dios para ti y para mí, que envió a su Hijo unigénito para que muriera en esa cruz del Calvario para pagar esos pecados tuyos y míos, de la humanidad entera. Dios ha sido tan bueno. Y muchas veces nosotros le pagamos con lo peor. Le pagamos portándonos mal. Le pagamos haciendo cosas que a Él le desagradan. Si tú tienes hijos, tú podrás entender esto. ¿Cuánto tú no has hecho por tus hijos? Madre, ¿será que cuando tu hijo o tu hija nació, tú no sufriste en el parto?
¿Será que ustedes, padres, a lo largo de la crianza de sus hijos, ustedes no han tomado riesgos, ustedes no han pasado situaciones difíciles en la crianza de sus hijos, ustedes no se han limitado en cosas por darle a sus hijos, ustedes han hecho mucho, han hecho tantas cosas para poder ver que ellos tengan todo lo necesario y de repente vienen y ellos cometen un error y ustedes se decepcionan, muchos se deprimen y le reclaman a sus hijos. Y en muchas ocasiones ustedes lo habrán visto en los ojos de sus hijos, un arrepentimiento. Y ustedes podrán ver las lágrimas correr en los ojos de sus hijos. Déjame preguntarte de nuevo, ¿has tú llorado porque has cometido cosas que le desagradan a Dios? ¿Has tú llorado de arrepentimiento porque has ofendido a ese Dios santo? La bienaventuranza nos pide que lloremos. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero todavía cabe la duda en muchos de ustedes, ¿y por qué debo llorar? El Señor dice que vamos a ser bendecidos si lloramos, pero ¿por qué vamos a llorar? Déjame exponerte 3 razones donde la Biblia nos afirma que nuestro Señor Jesucristo lloró. Y tú puedes tomar ejemplo de ello. Jesús lloró por el dolor de María y los otros en la muerte de Lázaro. Si tú me acompañas en la Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35, comenzando en el versículo 33, dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. En el versículo 35 dice, Jesús lloró. ¿Por qué tú crees que Jesús lloró? ¿Por qué habrá llorado Jesús? ¿Habrá llorado por Lázaro? Dice la Biblia que él amaba a Lázaro. ¿Habrá llorado porque Lázaro había fallecido? ¿Habrá llorado por la pérdida de Lázaro? Déjame decirte algo. Jesús también sabía que en pocos minutos él lo iba a resucitar. Y si él sabía eso, ¿por qué lloró Jesús? ¿Sabes? Jesús lloró por las lágrimas de María, de Marta y de los otros. Jesús lloró al ver el sufrimiento, al ver el dolor de las hermanas de Lázaro. La Biblia, en Romanos capítulo 12, versículo 15, nos dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Cuántas veces hemos llorado por el dolor de otras personas? Hermano, te pregunto, ¿cuántas veces tú has llorado? ¿Cuántas veces tú has derramado lágrimas por aquella hermana que está sufriendo? Por aquel hermano que tiene a un familiar muy enfermo. ¿Cuántas veces tú has llorado al ver el sufrimiento de esa hermana, al ver el sufrimiento de ese hermano? Jesús se condolió, hermano. Jesús se conmovió al ver el dolor en Marta y en María por la pérdida de su hermano. Si tú quieres ser bienaventurado, si tú quieres que Cristo te consuele, hermano, llora, hermano, por esa hermana que ha tenido la pérdida. Llora por el sufrimiento de otros. Conduélete. Segundo, Jesús lloró por la ciudad impenitente que no le recibiría. Si tú te vas al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 41, tú leerás la palabra de esta manera. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Jesús lloró al pensar en la terrible destrucción que caería sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito Flavio Vespasiano arrasaría a la ciudad
y sin piedad masacraría a todos sus habitantes. Jesús lloró porque sabía que el hermoso templo de Dios sería destruido en Jerusalén y no quedaría nada más que un muro que corría por el costado del templo. Sí, hermano, Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. Él lloró por ella, se conmovió. Así como Jesús llora, y estoy seguro que Él lo hace, así como Jesús llora sobre las ciudades del mundo, llenas de millones de almas no salvas, ¿lloras tú también por ellas? ¿Llorarías tú por la ciudad de Washington, de Londres, París, Berlín, Calcuta, Beijing, Glasgow, Sydney? Hermano, te pregunto, ¿llorarías tú por los ciudadanos de la Ciudad de México? Cuando tú sabes que esa ciudad, en ella hay muchas personas encerradas en tinieblas grandes. Muchas personas no son salvas. ¿Llorarías tú también por la ciudad de San Salvador, donde todavía hay personas que no conocen de Cristo? ¿Llorarías tú por Saigón, por Vietnam, Rangún, Yakarta y Moscú? ¿Y todas las ciudades del mundo, grandes y pequeñas? Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. La bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermano, yo te invito a que tú también reflexiones y que tú puedas llorar por esas ciudades que todavía están en tinieblas, por aquellos millones de personas que todavía no han encontrado la salvación. El tercer lugar donde podemos encontrar que Jesús lloró es en el huerto de Getsemaní. Jesús lloró, hermanos, por los pecados de otros y sus amargas consecuencias. Quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y dice la palabra, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Tú te acuerdas de este evento de nuestro Señor Jesús? Déjame preguntarte, ¿qué temía Jesús? Mira, hay muchos teólogos que han opinado referente a esta pregunta y yo concuerdo con ellos cuando dicen que Jesús lloró en el huerto de Getsemaní porque él temía que él iba a morir allí en el huerto y iba a morir antes de poder ir a la cruz para expiar por nuestros pecados. Jesús oró para que la copa de la muerte pasara de él aquella noche, para que pudiera ir a la cruz y poder morir el día siguiente. Jesús amaba tanto a las personas. Jesús amó tanto al mundo. Déjame decirte que Jesús en muchas ocasiones quisieron hacerlo rey. En muchas ocasiones quisieron hacerlo el Mesías que ellos esperaban, al concepto de ellos. Pero Jesús siempre él evitaba esas situaciones porque él sabía que tenía que ir a morir en la cruz para pagar por todos nuestros pecados. Jesús sabía que las personas, si no le aceptaban a él, iban a ir al infierno. ¿Cuántas veces has llorado por la conversión de un ser querido que no conoce del Señor? ¿Cuántas veces tú has llorado porque ese amigo se convierta? ¿Cuántas veces, te pregunto, has tú llorado por el familiar, por ese hermano, por ese padre, por ese hijo que todavía no conoce de Cristo? Cuando tú estás orando, ¿cuántas veces has llorado por tu vecino que no conoce del Señor? Cristo, déjame decirte, en el huerto de Getsemaní, Él lloró, hermano. Él lloró porque Él creía que a lo mejor podía morir en ese momento, que la turba que lo iba a llegar a capturar lo podía asesinar y Él no iba a ir a pagar en la cruz. ¿Cuántas veces tú has llorado, hermano, por la conversión de ese ser querido? ¿Cuántas veces tú has llorado por tu compañero de trabajo que todavía no ha aceptado a Cristo? Por todas esas personas que tú conoces que no han aceptado al Señor.
Y tú sabes que si ellos no se entregan a Cristo, irán a una eternidad en el infierno. ¿Cuántas veces has llorado por ellos? La bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Pero, querido hermano, tú no solamente debes de llorar por los pecados de los otros, sino también por tus propios pecados. Hermano, ¿no te ha causado alguna vez dolor las ofensas que tú haces contra Dios? Mira, te lo he dicho, Dios siendo tan bueno con nosotros, pecamos contra Él. ¿No deberíamos de compungirnos por nuestros pecados? Mira, ¿o se equivocó Esdras al hacer la confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios? ¿Estuvo Pablo errado al gemir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O cuando el mismo Pablo escribió a esa pecaminosa iglesia en Corinto, ¿no deberías más bien haberos lamentado? Yo no lo creo, hermano. Yo creo que tú y yo debemos de tener dolor por el pecado que cometemos. Yo creo que tú y yo deberíamos de compungirnos por hacer cosas que le desagradan a Dios. Te cuento de ese sensible misionero del siglo XVIII llamado David Brainerd, que estuvo entre los indios americanos y escribió en su diario el 18 de octubre de 1740. Escucha lo que él escribió en su diario. En mis devocionales matinales, mi alma se deshizo hasta lo sumo y lloro amargamente por mi excesiva pecaminosidad y lascivia. Este hombre, un misionero dedicado a la obra de Dios, también él lloraba por su pecado. Todas las mañanas él se inclinaba ante su Dios y derramaba lágrimas, porque él sabía que él hacía cosas que le desagraban a Dios. Déjame decirte, las lágrimas como estas que hemos estado hablando, son vistas por Dios como un tapete de perlas donde nosotros nos postramos a orar con Él. Imagínate, un tapete de perlas, algo tan preciado. Así son las lágrimas de los cristianos. ¿Y sabes qué? Por eso Cristo, Él promete que recibiremos consolación. Quiero concluir diciéndote que las primeras bienaventuranzas revelan una progresión espiritual y lógica. Cada paso lleva al siguiente y presupone el anterior. Para comenzar, debemos ser pobres de espíritu. Debemos de reconocer nuestra completa bancarrota espiritual ante Dios. Enseguida, debemos llorar por su causa. Debemos llorar por nuestros pecados. Debemos llorar arrepentidos por todo aquello que hacemos y que le ofende a Dios. Debemos de llorar por el mundo perdido que no tiene a Cristo. Yo te pido que hagas algo en esta semana. Yo te invito a que tú puedas hacer algo. No solo parezcas cristiano, sé un verdadero cristiano. Y para ser un verdadero cristiano, tú debes de tener las características, tú debes de tener las señales de un cristiano. Este día, cuando tú te postres en oración ante tu Dios, primero quiero que reconozcas tu necesidad de Cristo en tu vida. Pero de verdad quiero que tú le digas a Él que sin Él tú no puedes hacer nada bueno. Quiero que tú le digas a Cristo que tú le necesitas para ser una mejor persona. En segundo lugar, quiero que hagas otra cosa. Cuando estés postrado orando a tu Dios, este día, si tú lo puedes hacer, quiero que llores ante tu Dios en oración. Quiero que llores por aquellas cosas que tú haces y que le desagradan a Él. Quiero que llores por todas esas personas que todavía no han recibido la salvación. Hay algo que se llama las lágrimas cristianas. Y si tú lloras amargamente, tú verás que Dios te va a consolar. Vamos a orar. Señor, gracias por esta ocasión. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí con mis hermanos. Bendícelo grandemente. Señor, te pido que a través de tu palabra tú puedas transformar sus corazones, transformar sus mentes. Bendícelo grandemente, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a continuar con esta temática de las bienaventuranzas. Señor, en el nombre de Jesús. Amén.